He vivido lo suficiente como para saber que la vida no te debe amabilidad. No promete lealtad, ni garantiza que las personas en las que viertas tu alma serán las que te lleven a través de tus días más oscuros. Antes de comenzar, solo quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Si te sientes cómodo, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es donde estás ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió. Mi nombre es Estela Moreno, y a los 78 años, pensé que había visto lo peor de lo que la vida podría arrojar a una mujer. Mi equivoco. Crié a mi hijo, Mateo, con el tipo de amor feroz que solo una madre puede entender. Lo cuidé a través de fiebres, rodillas raspadas, corazones rotos. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil después de que mi marido, Rodrigo, muriera en un accidente automovilístico cuando Mateo tenía solo 12 años. Lo hice todo sin quejarme, porque eso es lo que hacen las madres. Damos y damos, incluso cuando no queda nada que dar. Mateo era mi orgullo, mi alegría. Mi razón para levantarme por la mañana. Y cuando conoció a Lucía, la recibí como a una hija. Era hermosa, inteligente con sus palabras, siempre sonriendo. Pero detrás de esos ojos en forma de almendra había algo que no vi hasta que fue demasiado tarde. Ella no me veía como familia, sino como un obstáculo. Una carga. Las primeras señales eran pequeñas. Siempre lo son, ¿verdad? Una invitación olvidada a una cena familiar, un comentario burlón sobre mi ropa anticuada, un giro de ojos cuando pedí ayuda para alcanzar algo en el estante alto. Me dije a mí mismo que no era nada. Que Lucía era joven, y la gente de su edad no valoraba a las ancianas como yo. Pero luego vino el aislamiento. Mateo dejó de visitar tan a menudo. Las llamadas no fueron contestadas. Mensajes dejados en lectura. En las raras ocasiones en que los veía, Lucía agarraba el brazo de Mateo como si yo fuera un animal salvaje que podía abalanzarse sobre ella. Y mi hijo, mi único hijo, se quedó allí y dejó que sucediera. Recuerdo una noche, debe haber sido a finales de octubre. El viento aullaba contra las ventanas de mi casita, y yo estaba sentado en mi sillón desgastado, tejiendo una bufanda para el nuevo bebé del vecino. Sonó el teléfono. Mi corazón saltó porque era el número de Mateo. Hola, mami, dijo, su voz ligera, casi ensayada. ¿Cómo te sientes? Le dije que estaba bien, mejor que bien. Me dolían las articulaciones, pero estaba respirando. Mi azúcar en la sangre estaba alta, pero me las estaba arreglando. Es lo que dices cuando eres viejo y estás solo. Things. Luego vinieron las palabras que volvieron mi mundo de lado. Lucía y yo estábamos pensando, podría ser una buena idea, ya sabes, empezar a hacer arreglos. Para cuando llegue el momento. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿A qué hora? Sabes, mami, dijo, su voz suave como un médico dando malas noticias. ¿Para cuándo tú falleces? No podía creer lo que estaba escuchando. No me estaba muriendo. Ni siquiera estaba en el hospital. Tuve un resfriado la semana anterior, pero estaba despierto y en movimiento. Sin embargo, aquí estaba mi hijo, el niño que crié con estas dos manos, hablando sobre los arreglos funerarios como si ya estuviera en el suelo. Quería gritar. Maldecir. Pero todo lo que salió fue un silencio. ¿Por qué? El tartameo. Dijo que era para hacer las cosas más fáciles. Dijo que era responsable. Que Lucía lo sugirió. Por supuesto que lo hizo. Después de esa llamada, algo dentro de mí se rompió. Me senté allí en la oscuridad, la televisión parpadeando en silencio, y sentí el peso de 78 años de sacrificio presionando hacia abajo sobre mi pecho. Qué rápido se olvidan. Con qué facilidad el amor se convierte en obligación. Las siguientes semanas fueron un borrón. Mateo no volvió a llamar. Lucía envió un mensaje de texto una vez, un mensaje frío pidiendo mis documentos de identificación, alegando que los necesitaban para documentos legales. Lo sabía mejor. Puede que sea viejo, pero no fui estúpido. Entonces, una tarde, escuché una conversación que lo cambió todo. Había ido al mercado local a comprar tomates frescos. Mi vecina, Carmen, una mujer amable que siempre compartía sus recetas de sopa,
también estaba allí. Dudó antes de hablar, con los ojos dando vueltas como una colegiala atrapada haciendo trampa. Estella. Escuché a Lucía en la farmacia, dijo. Ella estaba preguntando sobre los ataúdes. Precios. Tamanos. Sentí que mis rodillas se debilitaron. ¿Estás seguro? Claro como el día. Ella le dijo al empleado que era para su suegra, que estaba colgando de un hilo. Casi se me cae la bolsa de la compra. Esa noche, me quedé despierto en mi pequeño dormitorio, con el viejo ventilador de techo zumbando sobre mí. Pensé en Rodrigo. Sobre cómo solíamos bailar en la sala de estar cuando Mateo era un bebé. Sobre la promesa que me hizo en su lecho de muerte, que pase lo que pase, nunca estaría solo. Y, sin embargo, aquí estaba yo, con la única persona que quedaba en mi mundo conspirando para enterrarme incluso antes de que hubiera dado mi último aliento. Sabía que no podía dejar que ganaran. Me negué a ser su reliquia olvidada. Había luchado demasiado, sobrevivido demasiado, para ser descartado como la basura de ayer. A la mañana siguiente, me levanté, me puse mi mejor vestido, el azul marino con los botones de perlas que a Rodrigo siempre le encantaba, y fui a la oficina del notario. No fue fácil. Mi artritis se encendía con cada paso, pero no me importaba. Tenía un plan. El notario, un hombre amable llamado Alejandro, me saludó con una sonrisa sorprendida. Señora Moreno, ¿qué le trae aquí? Le conté todo. Como mi hijo y su esposa estaban dando vueltas como buitres. Como estaban haciendo planes funerarios mientras mi corazón todavía latía. La cara de Alejandro se oscureció. Él había escuchado historias como la mía antes, aunque ninguna tan desvergonzada. Quiero cambiar mi voluntad, dije. Con efecto inmediato. He transferido todo. Mi casa, mis ahorros, incluso las joyas de mi abuela, a otra persona. Alguien inesperado. Se lo dejé todo a una vieja amiga de mi juventud, una mujer llamada Inés, que no tenía familia propia, pero que me había visitado fielmente todos los domingos desde que tenía memoria. No quiero que consigan nada, le dije a Alejandro, mi voz temblando. Él hizo los arreglos. Se hizo en menos de una hora. Pero eso no fue suficiente. Quería que ellos sintieran lo que yo sentía. La fría picadura de traición. El dolor crudo de ser descartado. Fui a casa y empaqué una bolsa pequeña. No le dije a nadie a dónde iba. Reservé una habitación en una modesta posada junto al mar donde nadie sabía mi nombre. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. 2 días después, le envié una carta a Mateo. No es un correo electrónico. No es un texto. Una carta escrita a mano, en mi vieja y cuidadosa escritura. Estimado Mateo, comenzó. Para cuando leas esto, me habré ido. Sabía que esas palabras lo sacudirían. Haría sonreír a Lucía con satisfacción. Que piensen que estaba muerto. Que llamen a los hospitales, a las morgues. Quería que probaran el pánico. Para retorcerse con su ropa de diseño, temiendo el escándalo, la herencia deslizándose por sus dedos codiciosos. Pero no había terminado. Ni mucho ni menos. Porque lo que dejé enterrado sería lo único que nunca vieron venir. Y para cuando se dieran cuenta, yo sería el que sonreía. El sol se arrastró a través de las delgadas cortinas de mi pequeña habitación junto al mar, bañando las modestas paredes con un cálido brillo dorado. No había dormido mucho. Me dolían los huesos por el colchón grumoso, pero mi corazón... Mi corazón estaba más afilado de lo que había estado en años. Hay una especie de claridad que viene con la traición. Una claridad fría y despiadada que elimina la ilusión, dejándote con un solo pensamiento: venganza. Me preparé una taza de café débil en la pequeña cocina y miré fijamente el mar. Las olas se estrellaron contra las rocas dentadas de abajo, cada una borrando la última. Se sintió apropiado, como si la vida que había vivido para mi hijo estuviera siendo arrastrada. Todos esos cumpleaños, rodillas raspadas, canciones de cuna, limpiados por la codicia y la cobardía. No tenía mucho tiempo. Los conocía demasiado bien. Lucía estaría impaciente, hambrienta de confirmación de que me había ido,
ansiosa por recoger lo que creía que era legítimamente suyo. Mateo andaba a tientas detrás de ella como el chico que siempre ha sido, sin espinas y ciego. Así que empecé mi trabajo. Léeme Inés. Estela, Dios mío. ¿Dónde has estado? Carmen dijo que desapareciste. Sonreí por primera vez en días. Estoy bien, Inés. Necesito tu ayuda. Ella escuchó mientras le explicaba lo que había sucedido. Los planes funerarios, los documentos falsificados que sospechaba que habían preparado, la conversación en la farmacia. Inés estuvo en silencio durante mucho tiempo. Esos desgraciados, finalmente escupió. ¿Qué necesitas de mí? Le hablé del nuevo testado. Sobre cómo todo ahora le pertenecía a ella. Pero más que eso, necesitaba que fuera mis ojos y oídos en el vecindario. Para alimentarlos con las migas suficientes para mantenerlos persiguiendo. ¿Quieres que crean que estás muerto? Ella preguntó. No, dije. Quiero que crean que me mataron. La siguiente parte fue delicada. Sabía que Mateo vendría a husmear por la casa pronto, tal vez para saquearla por objetos de valor, o para fingir algún acto de hijo desconsolado para los vecinos. Necesitaba asegurarme de que no encontrara nada. Sin objetos de valor. Sin dinero. Sin documentos. Le pedí a Inés que fuera a mi casa esa noche y se llevara el poco dinero que había escondido, junto con las viejas reliquias familiares que sabía que Lucía había estado mirando durante años. El broche de mi madre, mi anillo de bodas, el antiguo juego de té de plata. Escándalos. Vendelos. No me importaba. Siempre y cuando esas dos sanguellas no los tuvieran en sus manos. Colgué con Inés e hice mi siguiente movimiento. Llamé a Alejandro, el notario. Quiero grabar un vídeo, le dije. Una declaración. Legal y vinculante. No fue fácil arreglarlo, pero Alejandro era un buen hombre. Se reunió conmigo en la posada 2 días después con su asistente y una cámara. Me senté en la pequeña silla junto a la ventana, el mar, una cosa gris e inquieta detrás de mí, y hablé. Yo conté mi historia. Desde el día en que nació Mateo hasta la noche en que Lucía planeó enterrarme vivo. Nombré nombres, di fechas, sostuve documentos que había copiado en secreto antes de salir de casa. Yo, Estela Moreno, le dije a la cámara, mi voz firme a pesar de las lágrimas, no estoy muerto. Pero mi hijo y su esposa desearon que lo fuera. Y cuando llegue el momento, no heredarán nada. Dejo mi patrimonio a Inés Vargas, mi amiga más verdadera. Alejandro me hizo firmar los papeles una vez más y se fue con las imágenes. Me sentí más ligero, como si hubiera afeitado años de mi alma. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, los buitres rodearon. Inés me llamó todas las noches con actualizaciones. Mateo había aparecido en mi casa el día después de recibir mi carta. Los vecinos lo vieron llegar con un cerrajero, Lucía sentada en el asiento del pasajero, engreída y perfumada. Miró a su alrededor como si estuviera esperando encontrar tu cuerpo. Inés se rió amargamente. Lucía, por supuesto, no había perdido el tiempo. Comenzó a llamar a las funerarias locales, diciéndoles que su anciana suegra había desaparecido y se había presumido muerta. Incluso le dijo a Carmen, mi amable vecina, que estaban considerando tener un servicio conmemorativo sin restos. Supongo que ella piensa que te evaporaste en el aire, se rió Inés. Entonces sentí una punzada de dolor. Mateo, mi Mateo. ¿Sintió un momento de dolor? ¿Se le revolvió el estómago al pensar en su madre, sola y muerta? ¿O Lucía también había enterrado eso, bajo capas de manipulación? Me pregunté, mientras miraba el mar inquieto, si alguna vez recordaba las canciones de cuna que le canté cuando era niño. Las noches que me senté junto a su cama mientras él luchaba contra la fiebre. Los años que pasé sin él, para que pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. Pero ya no importaba. El niño que crié se había ido. El siguiente golpe llegó cuando Inés me dijo que Mateo había intentado acceder a mi cuenta bancaria. Lucía, forja tu firma, siseó Inés por teléfono. Fueron al banco esta mañana. Pero Alejandro fue más rápido. Ya había marcado mis cuentas como legalmente inaccesibles sin mi aprobación en persona. Ellos causaron una escena, informó alegremente Inés.
Lucía gritando sobre sus derechos de herencia. Mateo parece un niño atrapado robando caramelos. Me dio un tipo de placer retorcido. El mundo que construyeron sobre mentiras se estaba desmoronando, y yo todavía estaba vivo para verlo. Pero la verdadera tormenta llegó una semana después. Estaba sentado en una cafetería junto al puerto deportivo, bebiendo café con leche y leyendo el periódico local cuando Inés llamó. Estela, JDO. No te lo vas a creer. Lucía había ido demasiado lejos. En su desesperación, presentó un certificado de defunción oficial. No sé cómo lo manejó, dijo Inés. Probablemente sobornó a alguien. Pero está en el registro. Dice que moriste hace 3 semanas. Mis manos temblaron mientras bajaba la taza. Eso fue todo. Ese fue su último movimiento. Y pensaron que habían ganado. Hice una llamada más a Alejandro. ¿Está listo? Pregant. Lo es. Organizamos todo para el lunes siguiente. Alejandro entregaría copias de la declaración en vídeo y los documentos legales a todos los funcionarios involucrados, el banco, la oficina de registro, la funeraria, incluso la policía local. Pero primero, tenía una última cosa que hacer. Me fui a casa. A cubierto por la noche, Inés me recogió en su viejo sedán azul. Condujimos por las calles estrechas y dormidas de nuestra ciudad, con los faros apagados durante las últimas cuadras. Mi casa se acercaba, oscura y desconocida. Inés me apretó la mano. ¿Estás seguro? Asentí. Tengo que verlo. Me arrastré dentro por la puerta trasera. La casa estaba desnuda. Marcos de fotos tirados al suelo. Los cajones se quedaron abiertos. El aroma del perfume de Lucía se aferra al aire como veneno. Fui a mi antiguo dormitorio y recuperé un pequeño y maltratado álbum de fotos de detrás del panel suelto de la pared, lo único que no le había dicho a Inés que se moviera. Fotos de Rodrigo. El bebé Mateo en su cuna. Yo el día de mi boda, mi cara tan joven que me dolía mirarla. Lo metí bajo mi brazo y me fui sin decir una palabra. Cuando llegué al porche delantero, me detuve. Miré hacia el cielo nocturno, hacia las mismas estrellas que Rodrigo y yo habíamos contado desde este mismo porche hace décadas. Y susurré, ya casi se acaba, mi amor. A la mañana siguiente, Alejandro fue a trabajar. Él entregó todo. El vídeo. Los avisos legales. El informe policial sobre el certificado de defunción falsificado. El texto actualizado. Al mediodía, el mundo de Lucía y Mateo explotó. No estaba allí para verlo. No tenía que serlo. Las llamadas telefónicas comenzaron. Inés me envió un mensaje de texto cada hora con actualizaciones. La policía acaba de salir de su casa. Cuenta bancaria bloqueada. La casa funeraria canceló el servicio. El mensaje final me hizo reír a carcajadas. Les entregaron los papeles de desalojo de tu casa. Ya no era mío, legalmente. Pertenecía a Inés ahora. La casa que robaron, la herencia por la que conspiraron, se había ido. Y todavía estaba respirando. Me paré junto a la orilla esa noche, viendo la marea alejar las huellas en la arena. Lo hice. Enterré a los que intentaron enterrarme. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido constante de gaviotas gritando sobre el puerto deportivo y el choque rítmico de olas contra la piedra. Sentí algo desconocido moviéndose en mi pecho. Paz. No es alegría, todavía no. Pero el tipo de satisfacción tranquila que siente una mujer cuando ha vivido lo suficiente como para ver a las serpientes morderse la cola. Tomé mi café lentamente, mi mirada fija en el horizonte del mar. La tormenta que había provocado en la ciudad ahora rugía con toda su fuerza, y yo, por una vez, estaba mirando desde una distancia segura. Inés llamó temprano. Estela, dijo, con la voz llena de emoción. No vas a creer lo que pasó esta mañana. Me prepare. Lucía se había vuelto loca. Se dio a la vuelta del vecindario que después de recibir las entregas de Alejandro, el vídeo, las órdenes legales, la denuncia del certificado de defunción falsificado, y lo más condenatoriamente, el aviso de desalojo, Lucía explotó. No solo rabia,
sino locura llena y espemosa. Los vecinos dijeron que ella irrumpió en las calles, gritando sobre la traición, las maldiciones y las suegras desagradecidas. Ella abofeteó a Mateo en medio de la calle real, dijo Inés alegremente. Justo ahí delante de todos. No pude evitar reírme. Mateo, el cobarde, humillado por la mujer que dejó que me destruyera. Pero no terminó ahí. Al mediodía, Lucía había empacado sus cosas y se había ido. Lo abandonó. Tomó lo poco que podía llevar, joyas, zapatos caros, algunas baratijas robadas que había logrado embolsar antes de que Inés reclamara la casa, y huyó a la casa de su primo en Granada. ¿Y Mateo? Oh, pobre, sin espinas Mateo. Se está quedando en la pensión encima de la panadería, me dijo Inés. No tiene a dónde ir. Sentí que algo pesado se liberara dentro de mí. Una vida de decepción suprimida, de amor dado a un hijo que resultó ser nada más que una sombra en forma de hombre. Planearon mi funeral mientras todavía estaba respirando, murmuré, y ahora míralos. Me permití un día de regodeo tranquilo. Un día para sentarse junto al agua, para comer pan de higo dulce del viejo panadero cerca de los muelles, para comprar una nueva bufanda en el mercado. Pequeñas cosas. Alegrías simples. Saboreé cada uno, la forma en que una mujer prueba la vida cuando sabe lo fácil que se puede robar. Pero esa noche, solo en mi habitación, algo inesperado se coló. Tristeza. No para Lucía. Nunca para ella. Pero para Mateo. El niño que una vez sostuve, el niño que se aferró a mis faldas y me llamó mamá con una voz suave como la seda. Me preguntaba qué pensaba mientras se acostaba en esa rígida cama de pensión. ¿Sentio arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿O simplemente autocompasión, como siempre lo había hecho? Saqué el viejo álbum de fotos. El que me quité de la casa. Revisé páginas frágiles, cada imagen un fantasma. La sonrisa de Rodrigo. Las manos gorditas del bebé Mateo. Yo, joven y enamorado, descalzo en un campo de verano. Lore. Lloré por los años perdidos, la bondad desperdiciada, el amor que había dado tan libremente a alguien que creía que era su derecho de nacimiento, en lugar de un regalo. Y luego tomé una decisión. Era hora de enfrentarlo. No como una madre afligida y traicionada. No como víctima. Pero como Estela Moreno. La mujer que sobrevivió a sus planes, que se levantó de su propia tumba. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente. Una blusa blanca y nítida que a Rodrigo siempre le había gustado. Mi pelo recogido hacia atrás. Un toque de lápiz labial carmesí. Fui a la pensión. Inés se ofreció a venir conmigo, pero me negué. Esto era mío para terminar. La pensión era un viejo edificio en ruinas entre la panadería y un lote vacío. Una escalera estrecha conducía a los pisos superiores donde las puertas descoloridas bordeaban un pasillo oscuro. Llamé a la habitación 4. Silencio. Golpeé de nuevo, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Mateo se quedó allí, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre. Parecía un hombre vacío de orgullo, de dignidad. Bueno. Su cara se retorció de conmoción cuando me vio. Mamá. Entré sin preguntar. La habitación apestaba a humo rancio y sudor agrio. Una sola maleta yacía medio desempaquetada en la cama. «Te ves como el infierno», dije en voz baja. Él no respondió. Me paré en medio de la habitación, viendo al niño que crié encogerse dentro del hombre en el que se había convertido. «Llegué porque hay algo que necesitas escuchar», le dije. «Y vas a escuchar». Sus hombros se hundieron, y por primera vez en años, vi un parpadeo del niño que solía ser. Vulnerable. Asustado. Avergonzado. No sé qué te pasó, Mateo, comencé, mi voz temblando. O cuando te convertiste en este hombre que podía conspirar para enterrar a su propia madre por unos pocos euros y una casa llena de muebles viejos. Tal vez fue Lucía. Tal vez fui yo, por consentirte cuando deberías haberte hecho para defenderte solo. Llevaré mi parte de la culpa. Pero escucha esto, te hiciste esto a ti mismo. Miró hacia otro, parpadeando rápidamente. Sobreviví, Dij.
Y enterré tus mentiras antes de que pudieras enterrarme. Las lágrimas llenaron sus ojos. Mama. Yo. Cardalo. Respire profundamente. Hubo un tiempo en el que te habría perdonado, dije. Un momento en el que habría culpado a Lucía, habría punido excusas para ti. Pero no más. Saqué una carta doblada de mi bolso y la puse sobre la mesa. Este es un aviso legal. Estás formalmente despedido. Todo se ha ido. La casa, el dinero, la tierra. Lucía y tú no recibiréis nada. Ni siquiera heredarás el rosario de madera alrededor de mi cuello cuando muera. Ya me he asegurado de ello. Su rostro se ha arrugado. Por favor, mamá, lo siento. Quería reírme. Escupir. Para gritar. Pero no lo hice. Porque nada de eso importaba ahora. No estoy aquí por tu disculpa, dije. Llegué a mirarte a los ojos por última vez, así que cuando pienses en mí, recordarás este momento. El día en que perdiste a la última persona en este mundo que realmente te amaba. Sollozó entonces. Cabeza inclinada, hombros temblando. Debería haberme satisfecho. Pero el dolor es extraño así. La victoria sabe agridulce. Me di la vuelta para irme. En la puerta, me detuve. Hay una lección en esto, Mateo, dije en voz baja. La sangre es un regalo, no una garantía. Traicionaste a la única persona que habría muerto por ti. Y ahora pasarás tu vida cavando tu propia tumba, una traición a la vez. Lo dejé allí. En esa sofocante habitación vacía llena de sus remordimientos. De vuelta en la posada junto al mar, me senté junto a la ventana con un vaso de tinto de verano y vi cómo el sol se hundía en las olas. No sentí ningún triunfo. Sin venganza. Solo el conocimiento silencioso de que había hecho lo que había que hacer. Algunas heridas se curan. Otros dejan cicatrices. Y algunos. Bueno, algunos con los que simplemente aprendes a vivir. Pero sobre todo, aprendes esto. Nunca dejes que las personas que amas te convenzan de que no vales nada. Porque lo único peor que enterrar a una madre es descubrir que todavía está viva, y que ya te ha enterrado. El aire de la mañana en Granada era fresco, incluso fresco, y olía débilmente a jazmín y piedra vieja. Decidí seguir el rastro de Lucía, no para enfrentarla, sino para terminar lo que comenzó. Mostrarle que la muerte no es algo que tú controles, especialmente no la de otra persona. Alquilé una habitación modesta en una pensión cerca de la Alhambra, y cada noche, observaba las siluetas de arcos antiguos contra el cielo iluminado por la luna. Me dolían los huesos con cada paso subiendo los sinuosos callejones de adoquines, pero con cada subida, mi determinación se endureció. La misma ciudad que albergaba a Lucía también susurraba historias de reinas y guerreros, de tragedias convertidas en triunfo. Sentí parentesco con aquellos que tropezaron y se levantaron de nuevo, forjando fuerza del dolor. Fue en la tercera noche, mientras la llamada a la oración resonaba débilmente a través de las colinas, que la vi. Lucía, encaramada en un estrecho balcón, mirando a la Alhambra como si manteniera su redención. Se veía exactamente como lo recordaba, cabello oscuro como la medianoche, labios apretados, ojos vacíos. Sabía que enfrentarla directamente sería una tontería. En cambio, hice arreglos para que nuestros caminos se cruzaran en el mercado local a la mañana siguiente. Caminaba despacio, con propósito, como un fantasma que había decidido perseguir su pasado. El mercado estaba bullicioso al amanecer, los vendedores gritaban precios, puestos pesados con chorizo picante, aceitunas, higos secos. Me detuve junto a un puesto de flores, tocando una bugambilla carmesí. Lucía también estaba allí, comprando pan fresco, con las manos temblando ligeramente. Observé desde el siguiente pasillo mientras dejaba caer una moneda, así que su cambio traqueteó como una advertencia del destino. Ella miró a su alrededor, sus ojos encontraron los míos. Ella se congeló. El tiempo se extendió. El mundo se encogió a mi pulso y el chasmbujeo rítmico de vasos de cerámica en su cesta. Di un paso adelante. Sí. Ella susurró. La única pregunta brotó de sus labios como una súplica. Le di un pequeño asentido. Estela. Su cara se agotó, y se dio la vuelta,
pero luego se detuvo. La seguí hasta un banco debajo de un árbol de plano, sus hojas filtrando la luz aguda a través de su rostro caído. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en los listones de madera, en silencio. La estudié, la mujer que envenenó mi vida, convirtió el amor en un contrato, convirtió el corazón de mi hijo en una tumba. Y, sin embargo, mientras miraba, vi algo más. Una chica asustada perdida bajo sus planes, una mujer que había caído en un pozo que ella misma cavó. Por fin dije. Pensaste que estaba muerto. Ella no respondió. Dime cómo se sintió, le dije. Enterrar a alguien vivo. Para celebrar el silencio. Sus manos se contrajeron, su pecho se elevanó en respiraciones cortas y superficiales. Yo, hice lo que tenía que hacer, finalmente tartamudeó. Mateo y yo, nuestras vidas dependían de ello. Miré suavemente. ¿Al robarle a tu suegra? ¿Al fingir la muerte, falsificar papeles? Mi voz se rompió en la última palabra, aunque no con lástima. Lo amaba, dijo ella. Todo eso. Se suponía que todo eso nos haría libres. Elegiste las mentiras por encima del amor. Las palabras sabían a ceniza. Ella me miró, temblorosa. Nunca quise decir. Su voz se rompió, lágrimas en las esquinas de sus ojos. Nunca tuve la intención de romper un corazón. Solo, necesitaba seguridad. La observé, la mujer que había tomado, que había arruinado. Y sentí, en esa antigua ciudad, algo que pensé que nunca volvería a sentir: compasión. La seguridad construida sobre la traición es una prisión, dije. Me encerraste en el mío. Y te has encerrado en el tuyo. Lloró, lágrimas silenciosas al principio, hasta que lloró abiertamente, el sonido pequeño, avergonzado. Me detuve antes de girar para irme. Hay una oportunidad para ti, Lucía. Pero primero debes aprender a pararte en la luz, no detrás de las sombras. Ella asintió, demasiado rota para hablar. Más tarde ese día, visité la Alhambra solo, dejando que su intrincada belleza me invadía. Cada azulejo, cada arco, hablaba de resiliencia, de arte nacido de la opresión. Entonces me di cuenta de que la venganza había sido solo una parte de mi viaje. El verdadero camino a seguir era el perdón, no para ellos, sino para mí mismo. Esa noche, le envié un mensaje a Mateo. Estoy vivo. Tenemos que hablar. Y lo dije en serio, no por amor, sino por la dignidad tranquila que solo aquellos que sobreviven pueden sentir. Cuando cerré los ojos esa noche, no llevaba amargura, solo el recuerdo de la traición, el sabor de la sal en la brisa del mar, el conocimiento de que la vida puede ser robada, pero nunca vivió para ti. La noche que dormí en Granada se sentía diferente, limpia, de alguna manera. La luz de la luna se extendía a lo largo de las paredes de alabastro, y me acosté en la cama escuchando el zumbido lejano de la ciudad. Me di cuenta de que había más que terminar con Mateo, más que perdón o retribución. Quería darle algo que nunca tuve, una oportunidad. Una oportunidad de redención, o al menos de la verdad. A la mañana siguiente, salí de la pensión antes del amanecer. Me subí a un lento tren regional en dirección norte, llevando solo mi bolso, mis documentos legales y el álbum de fotos cerrado con cinta adhesiva para proteger sus secretos. Me diserglé para encontrarme con Mateo en la estación más cercana a nuestra ciudad natal, un punto intermedio, para que no se sintiera abrumado. Era el mismo lugar al que su padre lo llevó a pescar cuando era pequeño. Recordé el viento frío del embalse, como Mateo se rió cuando atrapó su primer pez, como sus ojos brillaron de asombro. Quería que se acordara de ese chico. El tren rodó a través de olivares y almendros, campos que pasaban de ser dorados a verdes. Pensé en Rodrigo, sus manos firmes, su voz suave. Lo sentí conmigo entonces. Sentí mis propias manos inquebrantables. En la estación, esperé en el andén. No sabía qué diría cuando llegara. Estoy orgullosa de la mujer en la que me convertí, o todavía amo a quien solía ser, o simplemente te extrañé. No estaba seguro. Pero sabía que el silencio no podía ser la respuesta. Llegó tarde, inseguro, como si no estuviera seguro de encontrarme. Él había cambiado.
Su pelo era más largo, su cara delgada como un recuerdo. Me miró fijamente, y vi arrepentimiento, miedo, algo así como anhelo en sus ojos. «Hola, mamá», dijo, con la voz baja. «Hola, hijo», respondí, expresando amor a pesar de mi cansancio. Me di un gesto al banco debajo de un plano retorcido. Nos sentamos en silencio. Un tren pasó silando. Un pájaro en el poste. Una mujer con una cesta de frutas pasó. Finalmente dijo: «¿Por qué querías que viniera aquí?». Vi la luz del sol cambiar sobre la tabla bajo sus pies, y me di cuenta de lo cuidadosamente que tenía que elegir mis palabras. Quería verte al aire libre. No hay casas. No hay cortes. Sin cámaras. Solo nosotros, bajo el cielo. Asintió, pequeño, y miró la plataforma. Cerré los ojos y convoqué el primer recuerdo que tuve de él. Un niño pequeño tirando de mi falda para besar mi mejilla. Una vez me preguntaste por qué hacía mantas de ganchillo. Comencé. Dijiste que estaba haciendo el mundo más suave, puntada por puntada. Me preguntaste si mi trabajo alguna vez terminaría. Se tragó. Me acuerdo. Nunca lo hizo, para mí. Me metí la mano en mi bolso, abrí suavemente el álbum. Pero dejaste de ayudarme. Dejaste de preocuparte. Dejaste que Lucía planeara mi funeral mientras yo aún estaba vivo. Se inmutó, como si hubiera golpeado. Quiero que lo escuches de mí, dije. No en la corte. No a través de abogados. No escondido detrás de mentiras. Dime por qué. Él miró fijamente. Luego habló tan suavemente que casi no pude escuchar. Estaba asustada, mamá. Me estaba ahogando. Mi negocio fracasó. Lucía tuvo un aborto espontáneo. Tuvimos deudas. Ella dijo que necesitaba todo para sobrevivir. Y yo, me perdí a mí mismo. Sus manos se apretaron en puños, como si tratara de agarrar un momento perdido. Entiendo el miedo, dije. Pero el miedo no es una excusa para la traición. Cerró los ojos, con lágrimas cayendo. Lo siento mucho. Lo dejé llorar. Entonces, por primera vez, toqué su mano. Te he quitado todo, tu herencia, tu hogar. Me he alejado. Pero quiero que sepas, a pesar de todo, que te quiero. Y te perdono. Me miró, con esperanza y culpa bailando en su cara. Abrió la boca, dudó y luego preguntó: «Mamá, ¿me dejarás ayudarte de alguna manera? Por favor». Respire. El peso de nuestra historia se interpuso entre nosotros. Amor, traición, perdón, redención. Y me di cuenta de que el perdón no era permiso para volver a las viejas costumbres. Fue una oportunidad para reconstruir de manera diferente. Lo tomaremos con calma, dije. No más mentiras. No más secretos. Comenzamos con la verdad. Y si puedes probar tu cambio, hay un lugar para ti en mi vida. Él asintió. Lo haré. Entonces nos pusimos de pie, nos abrazamos brevemente y cogimos el tren de vuelta juntos, una madre e hijo aprendiendo a caminar de nuevo por el mismo camino. No el camino que habían conocido antes, sino uno nuevo construido sobre la honestidad, la responsabilidad y las segundas oportunidades. Esa noche, dormí bajo las estrellas en mi propia cama. Ahora se sentía diferente. El hogar se sentía más suave, más suave. Pensé en Rodrigo guiándome todas las noches, y sentí una gratitud menos feroz que antes, más pacífica. Mañana sería el capítulo 6. Y terminaría esta historia con lo que siempre merecía: verdad, cierre, vida. Me desperté antes del amanecer, el cielo todavía envuelto en un suave silencio azul-gris. Hay una magia en esas primeras horas, cuando el mundo aguanta la respiración. Me deslicé hacia el aire fresco de la mañana, me puse mi chal ligero y caminé hacia el embalse donde Mateo y yo una vez pescamos bajo la atenta mirada de Rodrigo. Mis rodillas protestaron, pero no tan bruscamente como mi corazón cuando pensé en lo lejos que habíamos llegado, y lo lejos que aún teníamos que llegar. El silencio me saludó como a un viejo amigo. El agua estaba plana como un espejo, reflejando el tímido resplandor del sol. Aquí, en esta cuna de recuerdos, sentí que la fuerza florecía bajo el frágil silencio. Era hora de sacar todo a la luz.
Regresé a casa para preparar-me. Mi abogado y un funcionario designado por el tribunal estaban llegando a media mañana para presentar a Lucía los documentos, la prueba final de que mis reclamos estaban en pie. Eran pruebas. El vídeo grabado por Alejandro, copias del certificado de defunción falsificado, el testado actualizado, verdades firmadas. Me sentí firme, medida, como la mujer en la que tenía que convertirme. Mateo llegó antes que ellos, vestido modestamente, sin trajes de diseñador, sin zapatos pulidos, solo una camisa limpia y la humildad de un hijo que había sido roto y quería demostrar que se había arreglado. Me abrazó con las manos que temblaban pero se sentían cálidas. «Estoy contigo, mamá», susurró. Assentí. Y caminamos juntos hasta el camino de entrada, donde se detuvo un elegante sedán negro, llevando al funcionario de la corte y a mi abogado. Lucía salió. Su presencia fue un choque de elegancia y caos, una blusa de seda manchada de suciedad, rímel manchado. Parecía derrotada. Me mantenía erguido, con el pecho levantado y el sombrero. Esta fue la reunión que había evitado y rodeado durante meses. Este giro de la verdad y se encuentra en el duro brillo del día. Mi abogado le entregó a Lucía el primer documento, la copia de mi declaración grabada. La voz tranquila y autoritaria de Alejandro llenó el espacio, mi voz, nombrando nombres, contando acciones, preparando el escenario para el ajuste de cuentas legal. Lucía lo leyó. Sus ojos se dispararon, sus manos revolotearon como pájaros heridos. Parecía muy contenta cuando llegaron los siguientes documentos: el certificado de defunción presentado a su nombre, las firmas falsificadas. Luego vino el testado, firmado y fechado. Observé por el rabillo del ojo cómo la comprensión se agrietaba en su mirada. El funcionario de la corte dijo: «La señora Moreno ha sido declarada legalmente viva. Estás acusado de falsabilidad y culpabilidad por causar graves daños emocionales. La casa, las cuentas y la sucesión han sido reasignadas legalmente según su voluntad». Lucía se dio la vuelta. La humillación le atravesaba la cara. Ella alcanzó a Mateo, vacilante, y luego dejó que sus brazos cayeran sobre sus costados. Ella abrió la boca para hablar, pero no llegó ninguna palabra. Di un paso adelante. «Lucía», dije suavemente pero con firmeza, «buscaste enterrarme. En cambio, enterraste tu propia conciencia». Ella apretó sus labios con fuerza. «Mateo», continué, volviéndome hacia mi hijo. «Sé que el perdón fue difícil. Sé que esto te costó. Pero cuando una madre dice que ama a su hijo, no es una obligación. Es una elección. Y elijo creer en ti». Sus mejillas brillaban con lágrimas, pero se sostenía con una dignidad recién descubierta. Me detuve y miré al cielo. Luego, a la multitud que se había reunido, vecinos, amigos, Inés de pie orgulloso junto a Carmen, Alejandro, incluso el viejo panadero que me conocía desde la infancia. Esta no fue solo mi victoria. Fue su testimonio, prueba de que la crueldad se deshacerá, que la verdad encontrará la manera de salir de las sombras. Sonreí. No frío ni triunfante, sino suave y seguro. «Esto termina hoy», dije. «No más documentos judiciales, no más mentiras. A partir de ahora, vivo mi vida en la luz». Lucía me miró una vez, ojos rojos y huecos. Ella dio un paso adelante, abrió la boca. Pero de nuevo, no encontró palabras. Asentí con la cabeza al funcionario de la corte. Los documentos fueron sellados. Se impuso la multa. La culpabilidad de Lucía registrada. La herencia sellada bajo mis términos. Justicia, entregada. Nos alineamos para fotos, registros legales, pero también una imagen. Una madre y un hijo, renovados, de pie bajo el sol. Y en la multitud, vi a Inés presionar el obturador, sellando este nuevo capítulo. Más tarde, volvimos a la casa que todavía poseía, ni de ella, ni de ellos. Caminamos por las habitaciones, serenos y silendos. Llevé a Mateo a la habitación delantera, abrí el álbum de fotos y lo puse sobre la mesa. Miró a través de cada página lentamente, con las yemas de los dedos rozando los recuerdos que hemos compartido. Tragó, como si probara un pasado que una vez dio por sentado. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó,
Voz pequeña pero seria. Me acerqué y sostuve su mano. Sí. Dejé caer mis lágrimas entonces. No de dolor, sino de liberación profunda y suave. Nos sentamos juntos durante horas, hablando. Sobre heridas, esperanzas, errores. Sobre cómo reconstruir. Como el amor no es un contrato, sino una ofrenda diaria. La noche cubrió la casa mientras cerramos el álbum y apagamos las luces. Escondí el álbum y le di a Mateo mi rosario. Simples cuentas de madera, desgastadas, talladas con fe y resistencia. Es tuyo, le dije. Sórdalo cuando te sientas perdido. Lo aceptó con reverencia. Caminamos afuera bajo un cielo cargado de estrellas y respiramos el aire nocturno. Pensé en Rodrigo, en mi propia madre, en cada oración silenciosa que había susurrado a lo largo de los años. Lo sabía entonces. La vida te da momentos como este. Frágiles, brillantes, llenos de segundas oportunidades. Mi lección para ti, querido oyente, es la siguiente. Puedes ser traicionado por aquellos que más amas. Pueden engordar en tus huesos, planear tu caída, desearte la muerte. Pero no eres lo que dicen que eres, y ellos no tienen tu última otra. De pie. Di tu verdad. Y recuerda, incluso cuando planean tu funeral, todavía estás vivo. Y tienes el poder de reescribir el guión. Soy Estela Moreno. Sobrevivía a su traición. Y volví, no solo para vivir, sino para vivir en voz alta, valiente y genuina. Gracias por escuchar.